Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tenemos presupuestos generales del Estado, tenemos el informe de la auditoría de Oliver Wyman y tenemos la duda de si la economía española solicitará o no el rescate. Vamos a hablar de todo ello con nuestro invitado, con Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital EAFI. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Rafael, vamos por partes, si le parece, vamos en orden cronológico según los acontecimientos. Tenemos presupuestos generales del Estado para el próximo año, unos presupuestos que han suscitado alguna que otra controversia. Sí. No sé cuál es su opinión y cuál es la valoración que hace usted de estos presupuestos que ha presentado el Gobierno. Bueno, mi opinión es que los presupuestos que ha presentado el Gobierno eran los que tenía que presentar. De hecho, han salido ya desde el propio Gobierno diciendo que son presupuestos para crisis, no son presupuestos que les hubiera gustado presentar, obviamente, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, a mí son presupuestos tremendamente restrictivos para una crisis económica. El problema que hay, a mí no me gustan, pero bueno, no me gusta a mí como no le gusta a mucha gente, ¿no? Han generado con mucha controversia y con razón. Son unos presupuestos que, siendo muy restrictivos con el tema del gasto, y que son los que tiene que tener, no abren vías para el crecimiento. Entonces, realmente la única partida que crece de verdad es el pago de la deuda. Entonces, el problema que hay es que de esta situación de la que estamos se sale únicamente habiendo algún tipo de política de crecimiento económico, y no la hay. Entonces, si son tan restrictivos, por la parte de los pagos está muy clara, pero por la parte de los ingresos, además, lo fían todo a que los ingresos que va a recaudar el Gobierno van a ser los que son, y la realidad es que no lo van a ser, porque por mucho que subas los impuestos llega un punto en el cual no recaudas más aunque subas impuestos. Entonces, al no poder cubrirlo, pues van a tener que inventarse algún impuesto, hacer cosas, bueno, que van a hacer cosas más complicadas. De hecho, para el año que viene tienen previsto revisar el catastro de 3 millones de viviendas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la situación es complicada, van a ser unos presupuestos complicados, pero a fin de cuentas son los presupuestos que tienes que hacer para que la Comunidad Económica Europea esté tranquila. Parece que lo que también tiene que hacer el Gobierno, al menos así se lo piden los mercados, es solicitar el rescate. Hay algunas voces que hablan incluso de que puede ser esta semana o en la próxima, el 12 de octubre, festivo, sí. Además. No sé si usted es de la opinión de los que dicen que el Gobierno tiene que solicitar el rescate o no, y en el caso de que sí lo tuviera que hacer, ¿cuándo podría solicitarlo? Yo soy de los que opinan que España lo tiene que haber pedido ya. Es decir, haciendo un símil para que lo entiendan, no sé, mis hijos pequeños, ¿no? El Gobierno español está en aguas movedizas. Entonces, si te mueves, te hundes más. Entonces, lo que ha estado esperando el Gobierno español es a ver si aparece una rama, me agarro a ella, que es la prima de riesgo, que baje y pueda salir yo solo, ¿no? Pero si no hay ramas, la única ayuda que podemos recibir es que alguien que esté fuera nos eche una mano y nos coja. Pues no nos podemos mover. Entonces, claro, pero esa persona que es Draghi nos dice, sí, yo te echo la mano, pero me tienes que pedir que te ayude. Con lo cual, el problema está en que España está aguantando lo inaguantable con una prima de riesgo tremenda. Entonces, si pedimos el rescate y ese rescate es blando, no es un rescate a la griega, nos podría venir francamente bien. Porque no nos olvidemos, las necesidades de financiación de España para el año que viene van a ser del 90% del PIB, cuando el Gobierno tenía previsto el 82%. Ese 8% adicional es mucho dinero, pero además un coste de deuda muy elevado al que era, con lo cual la situación de España es absolutamente insostenible. Es decir, que va a pedir el rescate, a mi modo de ver, es obvio, y yo creo que está tardando demasiado. Empezando por la banca, ¿no? Ya conocemos cuáles son los informes de auditoría de Oliver Wyman. Parece que pocas sorpresas con respecto a lo que esperaba el mercado, esos 60.000 millones de euros aproximadamente. Sí. A Banco Popular, desde luego, sí que ha sorprendido positivamente. ¿Cuál es la valoración que hace usted de estos resultados de test? La necesidad de financiación de la banca española están en línea con lo que el mercado decía. Quitando con la excepción Morgan Stanley y JP Morgan creían que iba a ser mayor de los 60.000 millones, que al final por esas cifras hemos andado, 59, 58.000 millones, ¿no? Lo que ha quedado muy claro es que hay dos tipos de bancos en España, o sea, los bancos solventes y los bancos que no lo son. Entonces, hay dos bancos solventes que van muy sobrados, que son el Banco Santander y el BBVA, y yo entiendo que en el largo plazo, espero que los mercados bursátiles entiendan que no merecen estar dentro del saco de todos los bancos, y cuando se castiga a la banca en general, castigar al Santander y al BBVA, pues no es justo, ¿no? Pero realmente no ha habido sorpresas, ha habido 6. La gran sorpresa quizás haya sido el tema por el otro lado, el tema de Popular. No porque haya tenido un problema de 3.000 millones, 3.200 millones, que es el doble de lo que ellos pensaban, 1.000 y 1.500 millones, sino por la repercusión que ha tenido. O sea, el Banco Popular ha decidido hacer una ampliación de capital para poder solucionar su situación. Problema, estamos hablando de un banco que vale en bolsa 3.500 millones, más o menos. Si tú pides 2.500,
al mercado, estamos hablando de una ampliación de capital del 70% de lo que tu empresa vale, es convertir tu empresa en una empresa realmente nueva, ¿no? Claro, en un momento en el cual no hay inversores, con lo cual tienes que ir con una prima, un descuento brutal, hablando de un 40%. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la fuga de capital es tremenda. Cuando encima anuncias, y es lógico, que este año en el mes de octubre no vas a repartir dividendo, pues claro, estás pidiendo a gritos pues el castigo que está teniendo, ¿no? Ellos dicen que el año que viene el payout será del 50% de lo que tenían previsto. Yo estoy convencido de que no va a haber payout del año que viene. Es decir, yo creo que lo han anunciado porque, caso de decir que no va a haber payout del año que viene, el castigo sería aún mayor. Pero yo entiendo que es un ejercicio de irresponsabilidad decir que vas a dar un payout del 50% el año que viene con la que está cayendo. Rafael, usted como inversor de Banco Popular, y si somos sinceros, ¿usted acudiría a esta ampliación de capital o lo dejaría al margen? Yo no acudiría a la ampliación del Banco Popular. Tenemos que ver qué tipo de inversor soy. Es decir, si soy un inversor a largo plazo, con un descuento del 40%, podría resultar una buena inversión, porque probablemente tendría un PER tremendamente atractivo, sobre todo si se cumplen las previsiones del Banco Popular. Es decir, el Banco Popular el año que viene espera ganar en el entorno de los 400-500 millones de euros, y ya para el 2014 más de 1.200, 1.300 millones. Claro, estamos hablando de que si la empresa, después de la ampliación de capital, vale 7.000 millones y dentro de 2 años gana más de 1.000 millones, realmente la rentabilidad sobre capital social es enorme, con lo cual obviamente la cotización debería dispararse. Si esas cifras se cumplen, yo podría comprar con un descuento muy significativo. Lo que pasa es que, bueno, del dicho al hecho hay un trecho, y por muy bien que lo haga el Banco Popular, que tiene unos gestores extraordinarios, algunos los conozco personalmente, el mercado es el que es. Rafael, acabamos de inaugurar el mes de octubre, nos fijamos en el último trimestre del año en los mercados, quedan muchas noticias macroeconómicas, como hemos comentado, todavía por descontar. Sin embargo, ¿cuáles son las principales variables que nos tenemos que fijar, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos? En Estados Unidos, empezando por Europa, el primer dato importante que hemos tenido es el dato de paro. El dato de paro en Europa ha sido malo y eleva la tasa de desempleo por encima del 10% en Europa. Es un dato malo. Lo que pasa es que, bueno, siendo nosotros europeos, habiendo ganado la Ryder Cup este fin de semana y sentirnos todos muy europeos, a mí lo que realmente me preocupa es que España tiene 4.700.000 parados después del último dato, y andamos hacia los 5 millones de una manera absolutamente obvia, ¿no? Entonces, claro, la situación es bastante complicada. Entonces, lo primero es el tema del rescate. Es decir, ahora mismo en Europa es el tema del rescate y el tema de la prima de riesgo. Es decir, yo creo que el señor Rajoy ha esperado o está esperando el rescate lo máximo, esperando 2 cosas. Uno, intentar negociar un rescate lo más blando posible, no que un rescate a la griega, quiere un rescate en el cual nos den una línea de liquidez de, por ejemplo, 100.000 millones, que nosotros podamos disponer de ella si queremos, pero que España pueda ir independientemente al mercado, de tal manera que relaje la prima de riesgo hasta un punto en el cual España pueda ir financiándose, ir saliendo de esta, ¿no? Pero sin que nos pidan muchas cosas a cambio. Si Europa nos pide, como en Grecia, más cosas de las que ya estamos metidos, pues la situación puede ser bastante complicada para el señor Rajoy, ¿no? Vamos a dejar al margen de si estamos esperando porque hay unas elecciones autonómicas o no, que imagino que todo influye, ¿no? Pero el dato ahora mismo relevante y lo que están esperando los mercados es que haya un rescate, porque la realidad es, y vuelvo a reiterar, Rajoy no ha pedido el rescate porque se ha relajado la prima de riesgo, pero los mercados han relajado la prima de riesgo porque España va a pedir un rescate. Si no pedimos el rescate, la prima de riesgo volverá a los 600 puntos. Y entonces volveremos a pedir un rescate, pero todo este tiempo que hemos podido financiarnos al 3, 3,5, 4%, nos vamos a estar financiando al 6, 7%, y esos son más impuestos, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Por el lado de Estados Unidos, lo mismo, ¿no? El tema del paro. Entonces el tema del paro, que es una obsesión absoluta del señor Bernanke, bueno, pues están muy pendientes del índice manufacturero, de la confianza. En Europa la confianza ha descendido, en Japón también la confianza ha descendido, y en China hay un dato que también es muy preocupante, que es el tema del crecimiento económico. Es decir, se está poniendo un soft landing, es decir, están decreciendo la economía china. Eso está incidiendo en muchísimos sectores de actividad en Europa, por ejemplo el sector automóvil. Y el problema es que van 11 meses seguidos decreciendo la actividad económica manufacturera en China. También lo que está ocurriendo en la India, ¿no?
Entonces, son datos que vamos a tener que tener muy presentes en este trimestre, porque si nosotros no crecemos, los americanos están creciendo poco, realmente todo viene por la exportación. Si no podemos exportar a China porque China no crece, tenemos un problema. Si nos fijamos en las compañías o los valores en los que podríamos invertir, ¿en dónde estarían ahora mismo sus recomendaciones? Yo en estos momentos llevo bastante tiempo siendo no pesimista, ¿no? Pero fuera de Europa, ¿no? En Europa las empresas que me han gustado durante todo este tiempo han sido empresas exportadoras, sobre todo alemanas. El sector del automóvil, por ejemplo, Daimler Chrysler, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, que han tenido además un comportamiento muy bueno, básicamente por las exportaciones, ¿no? Pero eso en Europa. Luego después, en España me ha gustado siempre mucho Inditex, pero de siempre, como valor refugio en un momento en el cual muchos gestores tenían que estar en IBEX 35, pero claro, daba mucho miedo estar en Telefónica o en banca, pues se han refugiado en Inditex. En el momento que la situación se normalice, probablemente la banca suba, y Telefónica también, Inditex ya no suba y probablemente hasta corrija, ¿no? Pero es lo que hay. A mí me gusta Estados Unidos porque, aunque crezca por debajo de ese famoso 2%, está creciendo. Para este trimestre, las empresas que me gustan son empresas que tengan que ver con la tecnología, es decir, la gran salida del iPhone 5 batiendo récord y expectativas de ventas, aunque el último dato no ha sido especialmente positivo, pero claro, especialmente positivo dentro de unos niveles de ventas estratosféricos, ¿no? Todas las compañías que tengan que ver con iPhone, es decir, empresas como Sony, como Samsung, como Qualcomm, como Sharp, empresas que de una manera o de otra hacen esos 175 componentes que dentro de esos 750 que componen el telefonito famoso, pues hacen que estas ventas sean maravillosas, ¿no? Entonces, esas compañías pueden estar detrás. Lo que ocurre es que también parte de ese crecimiento venía de parte del Q3, es decir, se esperaba que el Q3 supusiera una inyección importante y que subieran las bolsas, ¿no? Ya dije hace 2 semanas que el Q3 yo no lo hubiera hecho, y ya incluso hay voces que hablan de un Q4. Yo creo que no va a ser así, pero así. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con el consumo, campañas navideñas, etcétera, pues por ahí pueden ir los tiros. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital y AFI. Un placer tenerle aquí. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.